Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González. Hoy vamos a hacer esta manualidad reciclando para decorar tu casa. En esta super manualidad vamos a reciclar 14 botellas plásticas como estas son de 2 litros. Le vamos a quitar las etiquetas y luego a cortar. Para hacer este corte vamos a tomar como medida esta primera línea y vamos a dejar más o menos 1 centímetro desde la línea y cortamos. Introducimos esta parte en la otra. Ahora tomamos una segunda botella que vamos a introducir. La vamos metiendo con un poco de fuerza y a la vez vamos girando para que quede bien puesta. Así es como debe quedar y ahora vamos a poner cinta donde está la unión de las dos botellas para reforzar. De esta misma forma hacemos 7 y tenemos que tener muy en cuenta que todas queden de la misma altura. De esta forma es como las vamos a organizar para formar el puff y como ven todas están del mismo tamaño. Ahora tenemos que unir todas las botellas y para eso usamos cinta. La vamos poniendo despacio pegando todas las botellas y ajustando para que no se muevan. Después de darle la primera vuelta con la cinta, ya las otras son mucho más fácil y pues yo le puse bastante cinta para reforzar y que se quedaran unidas. Ahora ponemos las botellas sobre un cartón y trazamos el contorno. Ahora vamos a trazar bien el círculo y cortamos. Hacemos 4 iguales. Ahora usamos pegamento para madera para pegar de 2 en 2. Ponemos trozos de cinta de enmascarar para que no se muevan mientras secan y otro consejo es poner algo de peso sobre ellas para que conserven su forma. Ahora vamos a reciclar más cartón, para esto voy a quitarle estas partes a la caja y luego vamos a enrollar toda esta parte. Ahora pegamos uno de los círculos de cartón con las botellas en la parte de abajo. Reforzamos todas las uniones con bastante silicona caliente. Le damos la vuelta y pegamos el otro círculo. Ahora pegamos el cartón que habíamos enrollado anteriormente y esto lo hacemos con cinta. Ponemos más cinta rodeando todo el cartón.
Ahora usamos guata para que nos quede acolchadito y suave. Esto lo cortamos de la misma medida del puff, dejando unos 5 centímetros de más para la parte donde nos vamos a sentar. Esto lo pegué con una grapadora de papel y me funcionó para este paso. En la parte de arriba vamos a poner más guata. Yo estoy usando todos los pedazos que me sobraron. Para tapizar voy a usar esta tela, se llama alcántara, el color es azul cobalto. Trazamos un círculo igual al que usamos anteriormente para hacer las bases y después con una regla medimos 10 centímetros por todo el contorno del círculo. Ponemos el círculo en la parte de arriba del puff y esto lo vamos a agrapar. Medimos el largo y le sumamos 10 centímetros, después medimos el contorno y le sumamos 2 centímetros. Cortamos la tela y le hacemos una costura por la parte del largo, después la vamos a poner al puff. La ponemos solo en la parte de arriba y grapamos. Le damos la vuelta y vamos a grapar por la parte de abajo. Usamos fieltro para cubrir la parte de abajo y lo pegamos con silicona. En esta parte pegamos cinta decorativa en color plata. Yo puse 2 filas. Llegó la hora de probarlo y con toda seguridad nos podemos sentar porque no es solo un elemento decorativo, es totalmente útil. Si te gustó esta manualidad, dame un buen like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!